Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Yulbrainer Reinaldo Barajas López, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Industrial de Santander, sede Málaga, y este es mi proyecto de física que está orientado y dirigido por la educadora Lina Mireya Castro y vamos a tratar de la dinámica del cuerpo rígido. Vamos a ello. Entonces, nos encontramos con la definición de cuerpo rígido. En física, ¿qué es un cuerpo rígido? Y encontramos que cuerpo rígido es aquel que no sufre deformaciones, está compuesto por partículas y tiene fuerzas externas. Como pueden ver en las imágenes, podemos ver un camión que tiene fuerzas, peso del cuerpo y también la fuerza normal. Pero esa fuerza normal y ese peso del cuerpo no cambian en nada la composición del camión, no cambian su estructura. Y en la imagen derecha podemos ver otro camión siendo afectada por una fuerza externa que lo está alando, y esta fuerza que lo está alando tampoco hace que el camión cambie en su estructura. También podemos añadir que sólido rígido o cuerpo rígido es cualquier objeto que nosotros lo tratamos de cambiar su composición o su estructura mediante una fuerza externa, es decir, un doblamiento, un estiramiento de este objeto, pero más sin embargo, a pesar de la fuerza externa que nosotros le aplicamos, el objeto sigue igual. A esto es lo que nosotros llamamos cuerpo rígido. Ahora vamos a analizar el torque o momento de fuerza. Y concluimos que el torque o momento de fuerza es una magnitud vectorial obtenida como producto vectorial del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza por el vector de la fuerza. Es decir, el torque nosotros lo hallamos mediante la multiplicación del brazo. En esta imagen podemos ver que es D y el punto de aplicación de la fuerza, que es F. Lo que esta fórmula nos permite concluir es que a mayor brazo o mayor distancia de aplicación de la fuerza, el torque va a ser mayor. También hay que tener en cuenta que el torque puede ser positivo o negativo, y hay una regla mundial que dice que si el torque o la fuerza que nosotros aplicamos va en dirección contraria al sentido de las manecillas del reloj, entonces va a ser positivo. Pero por el contrario, si va en sentido de las manecillas del reloj, este va a ser negativo. También nosotros podemos utilizar la regla de la mano derecha. Entonces, si nosotros vamos siguiendo el movimiento de la palanca y esta nos da que el dedo nos queda hacia afuera, entonces va a ser un torque positivo. Pero si del contrario nos da que el dedo está apuntando hacia adentro, esto es un torque negativo. Esta imagen también nos muestra cómo hacemos torque en la vida cotidiana. Aquí nos muestra un brazo y cómo nosotros también hacemos torque haciendo pesas, haciendo ejercicio. Y por último, lo más cotidiano, abrir una lata de gaseosa, una botella de gaseosa. Nosotros estamos generando torque al girar la tapa para abrir, y ese torque va a ser positivo.
En esta imagen nosotros podemos ver la relación que existe entre la fuerza, la dirección y el brazo. Entonces ahora nosotros vamos a analizar un ejercicio, y este ejercicio nos pide determinar a qué distancia del apoyo se encuentra la fuerza resultante de las fuerzas paralelas que se muestran a continuación. Y partiendo de los conceptos básicos de la fuerza o del torque, entonces nosotros tenemos que la fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas, que eso a su vez nos va a dar 70 newton. Entonces, nosotros tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas o todos los momentos es igual al momento resultante. Pero analizando la barra nos damos cuenta que esta gira a favor de las manecillas del reloj, es decir que el torque va a ser negativo. Por ese motivo es que nosotros ponemos todas las fuerzas negativas. Entonces esas fuerzas nos van a dar un total de 210x y lo vamos a igualar con la fuerza del momento resultante, que nos va a darse menos 70 D, que D va a ser la distancia del brazo. Hacemos esas sumas algebraicas y nos van a dar como resultado 3x, y 3x es la distancia a la que nosotros vamos a hacer la palanca. Ahora vamos a analizar qué es el momento angular. Y momento angular nos dice que es la representación de la cantidad de movimiento de rotación de un objeto. Nosotros podemos evidenciar el momento angular si vemos a una bailadora de ballet o a una patinadora artística. Ellas conservan el momento angular a medida que van haciendo giros sobre un eje. Nosotros vamos a encontrar el movimiento angular mediante la fórmula L igual a R, el vector R, que va a significar la posición, que lo vamos a hacer el producto cruz por P, por el vector P, y el vector P va a ser la cantidad de movimiento. Teniendo en cuenta la fórmula anterior y teniendo en cuenta el dibujo, que el dibujo representa un sólido, entonces nosotros analizamos que el vector P lo podemos sustituir por la masa por la velocidad, y entonces su magnitud va a ser igual a R1, que va a ser el radio, por la masa 1 por la velocidad y por el seno de 90, pero como el seno de 90 es 1, entonces lo omitimos. Y analizando nos dimos cuenta que podemos cambiar la velocidad sub i por la velocidad angular por el radio, y entonces nuevamente la magnitud nos quedaría la masa por la velocidad angular por el radio al cuadrado. Hacemos una sumatoria y concluimos que el vector L o el vector momento angular va a ser igual a W, que es la velocidad angular, por I, que es la inercia. Vamos a hablar de momento de inercia, y cabe resaltar que el momento de inercia se genera cuando un objeto gira sobre su propio eje. Entonces nosotros podemos encontrar un ejemplo claro como el yo-yo, una polea o un rodillo, y este momento de inercia va a ser mayor a medida que se aleja de su centro de masa. Decimos que se aleja de su centro de masa, es decir, que gira en torno a un eje paralelo al centro de masa. A continuación vamos a ver un ejercicio que representa muy bien el momento de inercia. Entonces nosotros tenemos un cilindro de macizo homogéneo de radio R, altura h y masa m respecto al eje z de la figura. Entonces nosotros vamos a analizar el teorema de Steinmer, y este nos dice que el momento de inercia, es decir Iz, va a ser igual al momento de inercia de dicho objeto más la masa multiplicada por la distancia d, que
d al cuadrado, que esta d va a ser igual a la distancia central hasta el nuevo eje que nosotros vamos a obtener, que es un eje paralelo. Entonces nosotros tenemos que IZ, el momento de inercia, es 3 veces mayor en el nuevo eje, en el eje paralelo, que en el eje central. Es decir, es 3 veces más difícil, por analizarlo así, por decirlo así, es 3 veces más difícil en un nuevo eje paralelo que en el eje central. Ahora, analizando el teorema de los ejes paralelos, nos encontramos que este es usado para calcular el momento de inercia de un objeto que rota cuando el eje de giro no es el centro. Entonces esto es como el análisis del ejercicio anterior. Aquí en el ejercicio anterior no era el eje de giro el centro, y podemos ver muy bien esa imagen que nos representa cómo es que nosotros analizamos un eje de giro que no es el centro, y nos encontramos que I va a ser el momento de inercia y Cm es la inercia en el centro de masa más la masa por la distancia desde el centro hasta el nuevo eje, desde el eje de centro hasta el nuevo eje elevado al cuadrado, y efectuamos esas sumas, esas operaciones algebraicas, y tenemos que en cualquier lugar, teniendo en cuenta la ecuación del teorema, podemos hallar una expresión para el momento de inercia gracias al teorema de los ejes paralelos. Ahora vamos a analizar el teorema de los ejes perpendiculares. Y teniendo en cuenta que los ejes perpendiculares, el teorema de los ejes perpendiculares y el paralelo nos funcionan para hallar el momento de inercia, ya sea en un eje paralelo o en un eje perpendicular, teniendo en cuenta esto, vamos a hallar un ejercicio ahora con el teorema de los ejes perpendiculares. Al analizar el teorema de los ejes perpendiculares, nos encontramos que el momento de inercia de X y Y van a ser iguales. Entonces el momento de inercia en Z va a ser igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. El momento de inercia en Y va a ser igual a 1/4 de la masa por el radio al cuadrado, al igual que el eje X. Y el momento de inercia cuando gira alrededor de Z es más grande que los otros dos ejes. También hay que tener en cuenta que si sumamos los momentos de inercia X más Y más Z, esta suma es igual a 2 veces el momento inercial de un punto que está en el centro en este caso el origen, en el punto 0,0.